Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y Saludos. su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta semana que está terminando, bueno, pues hubo mucha información. Primero, en relación a los mercados, fue otra semana con números positivos, no tan importantes como los que revisamos hace 8 días, pero bueno, finalmente son buenos números. Por ejemplo, el Nikkei en Japón subió el 2.57%, en Shanghai la bolsa avanzó 3.92%, ese es un avance muy importante. En Europa el índice Eurostock tuvo un avance del 1%, el Dow, el Standard & Poor's y Nasdaq crecieron más o menos el 1% en la semana, destacando el Nasdaq con un crecimiento de 1.24%, y la Bolsa Mexicana de Valores estuvo prácticamente tabla. O sea, los resultados fueron buenos, sin embargo, no son coincidentes con las buenas noticias que creo que nos va a platicar el licenciado Gordillo. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Sí, recordamos que la semana pasada tuvimos muy buen desempeño en las bolsas de valores. Se estaban anticipando a estas noticias que vimos esta semana. Hay una mejor esperanza de que en verdad logren ya un nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos. Los reportes corporativos, principalmente en Estados Unidos, del cuarto trimestre, ya son más del 70% de las empresas, han sido mejores a lo esperado. La vacunación, aunque todavía está un poco por debajo de los planes que tenían en diciembre, ha mejorado y trae buenas noticias. En términos generales, estamos con noticias positivas en todos los temas de riesgo que nos preocupaban hace algunas semanas. Y entonces, ese es el reflejo de los mercados. Bueno, pues yo creo que es bien interesante. A mí sí me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la pandemia. Es notable cómo han disminuido el número de infecciones. Viene atrasado el número de defunciones, pero yo creo que también vamos a ver cómo decrece en forma importante en las próximas semanas. En Estados Unidos, cuando menos, se ha incrementado notablemente la capacidad hospitalaria, es decir, hay camas, hay respiradores, hay unidades de terapia intensiva que están desocupadas, o sea que hay plena capacidad. Y yo creo que esta es una magnífica noticia. Y en cuanto a lo que decías de la vacunación, bueno, pues leía una nota tuya donde decía que se estaban vacunando alrededor de 1.6 millones de norteamericanos día por día. Ya hubo un día de 2 millones el fin de semana pasado. O sea, yo creo que es un país que va a estar muy cerca de tener a toda su población vacunada para fin de año, ¿no? Si siguen este ritmo, tú me decías en tu nota que a lo mejor alcanzarían el 75% de cobertura, pero yo creo que el proceso se va a acelerar todavía mucho más en el mes de marzo, porque hoy el cuello de botella está en que no existen las vacunas, ¿no? No se han producido, pero pues todo el mundo está haciendo esfuerzos en ese sentido. Pfizer ya anunció nuevas plantas en Europa, AstraZeneca pues se va moviendo bien, la propia vacuna rusa va adelantándose, en fin, como que ahí las noticias son francamente buenas, ¿no? Ahora, a mí sí me gustaría que nos comentaras cómo sientes la probabilidad de que en Estados Unidos avance el paquete fiscal, el complemento del paquete fiscal que se presentó en diciembre. Hubo una reforma parlamentaria que le permite al presidente Biden accesar al Congreso por mayoría simple y sacar adelante sus proyectos. Pero ¿cómo lo ves tú en magnitud y en tiempo? Bueno, es muy importante este tema y como lo comentas, porque muy fácilmente nos dejamos ir con las noticias y podremos cambiar un poco y el mercado cambia un poco muy rápido de opinión, porque hace algunas semanas estábamos muy preocupados por la pandemia que estaba completamente desbordada, la vacunación muy mal, y nos surgían estímulos económicos en Estados Unidos para garantizarnos una sustentable recuperación o rápida recuperación económica. Ahora que las cosas mejoran,
que tenemos una mejor percepción sobre la pandemia fuera, sobre todo en Estados Unidos. Podríamos pensar que ya no se necesitan tanto estos estímulos y entonces a lo mejor ya no hay que hacer tanta bulla. Y el mercado así a veces lo ve. Y dice, bueno, si vienen esos estímulos tan fuertes, a lo mejor puede haber una presión inflacionaria que genere otro tipo de distorsiones en el mercado. No, hay que tener muy en cuenta que esta problemática es histórica, la situación de la pandemia es seria, ha generado mucha distorsión y hay que asegurar que la situación mejore y hasta no romper con un cierto porcentaje de personas ya vacunadas y con un proceso de recuperación. Entonces, en ese momento, quitar los comentarios sobre estímulos. Por lo pronto, el gobierno norteamericano ya logró separar, sobre todo el lado demócrata, no necesitar la votación de los republicanos y conseguir los estímulos que había propuesto Biden, sobre todo para a los ciudadanos norteamericanos de manera individual, $1,400 por persona, que les dé el puente suficiente para cuando se tenga una mejor normalidad, la economía recupere más rápido. Así es. Y yo, como bien lo dices, todavía además Jerome Powell dijo hace pocos días que él creía que se necesitaban más estímulos, ¿no?, para que la economía llegue a tener pleno empleo, para que pueda reforzarse, para que empiece a crecer por ella misma, lo cual pues hoy está creciendo, pero está creciendo con un montón de muletas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que comenta. Ahora bien, hablando de Jerome Powell y la inflación que salió en Estados Unidos, 1,4%, ligeramente abajo de la estimada de 1,5%, hubo también algunos temores en el mercado de que se pudiera enfrentar ese país a inflaciones más importantes y que esto forzara a la Reserva Federal a subir las tasas de interés. Pero yo creo que Jerome Powell fue muy enfático, ¿no? ¿Por qué no nos comentas lo que dijo en el Club de Economistas de Nueva York? Bueno, ante la preocupación de los inversionistas de que una fuerte ola de estímulos genere una súbita inflación, un repunte de inflación descontrolado, y que provoque que la Fed cambie su postura de compra de bonos de bajas tasas de interés. El mercado empezó a subir, empezamos a ver reacciones en el mercado secundario y las tasas de largo plazo empezaron a subir a niveles que no habíamos visto. Y entonces tenía que ser un comentario como este. Y el presidente de la Fed dijo que falta mucho tiempo para estar en una normalidad. Todavía no hay condiciones suficientes como para pensar que va a repuntar rápido la inflación. Y no solo eso, si la inflación llegara a la meta que es del 2%, van a ser un poco laxos, van a aguantar un rato para tratar de confirmar o sustentar que la normalidad se dé y no sea nada más temporal. Entonces, intentó darle tranquilidad al mercado, lo cual creo que es una buena noticia, ¿no? Simplemente para darle mayor información a nuestra audiencia, yo les diría que estos estímulos monetarios, este crecimiento que está teniendo la creación de dinero en Estados Unidos, es enorme. La Reserva Federal está emitiendo $120 mil millones cada mes para comprar bonos y hacer que las instituciones financieras tengan mucho dinero en lugar de valores y lo tengan muy barato porque la tasa de interés está prácticamente en cero. Además de que la propia Reserva está comprando en directo bonos en entidades productivas. Esta inyección de liquidez es fenomenal. El miedo del mercado es que esta se empiece a retirar, pero yo creo que dejó muy claro Jerome Powell que no lo ve en el corto plazo un retiro de este tipo de política, no, sino que la va a mantener y podríamos presumir que prácticamente durante todo el año. Tendría que haber de veras datos extraordinariamente buenos en la economía norteamericana que nos llegaran a pensar que esta se podría sobrecalentar, pero yo creo que no es el caso. La inflación todavía está muy debajo de la meta del 2%, el desempleo está en 6.4% y deberían de llegar para tener en pleno empleo al 4%. En fin, todavía hay un largo camino por recorrer, mi querido Jorge. Si me permites nomás cerrar esta idea, porque creo que es muy importante. El mercado aceleró mucho su rendimiento en las bolsas de valores, había mucha liquidez, ha crecido mucho la bolsa, hemos dicho semana con semana, y el mercado quiere que le dé seguridad de que pueda crecer de la misma velocidad que lo venía haciendo antes y que le digas que vas a seguir aumentando estímulos, y eso no es posible tampoco. Ya lo dijo, esos son los que voy a dar,
Y entonces lo que hay que tener un poco de cuidado como nosotros como asesores en la inversión es que decirles, las inversiones son positivas, tenemos buena perspectiva, pero hay que tener cuidado cuando se generan ciertas burbujas que a lo mejor simplemente nos pueden generar algo de distorsión o volatilidad en el corto plazo. Sí, mira, yo lo veía, nuestros fondos en Estados Unidos en el año han crecido más del 5,5% en apenas 37 o 38 días. Bueno, esto no va a suceder cada 38 días, o sea que hay que estar conscientes de que la perspectiva es buena, pero tampoco se puede exagerar las cosas. Oye, pasando a México, también salió la inflación en México, 0,86, arriba de lo estimado. Esto llevó la de los últimos 12 meses a niveles de 3,54, le permitió a Banxico bajar la tasa de interés del 4,25 al 4%. Pero, a ver, primero, ¿cómo ves la inflación en México? ¿Crees que está controlada? Y platiquemos rápidamente también de qué efectos tendrá la baja en la tasa de interés por parte del Banco Central y hacia dónde va, que es lo más importante. Bueno, aquí hay que dimensionar un poco qué está pasando, porque también en los datos que vemos desagregados de la inflación nos están enseñando lo que la clase de crisis en la que estamos viviendo. No todos los precios son iguales. O sea, aparentemente la inflación está abajo del 4% general, pero vemos productos alimentarios, productos del súper, productos cotidianos con precios, con aumentos bastante fuertes por el cambio que ha dado el consumidor en su forma, en su demanda. Hay otros servicios que están en el suelo, que están en descuento, porque no hay demanda. Entonces esto compensa un poco la inflación general, pero sí claramente vemos una diferencia como normalmente no la veíamos entre productos en cuanto a su aumento de precios. El aumento de precios sí subió, estaba muy cercano al 3%, está ahora rebotando hacia el 3,5%, pero decíamos que Banxico tenía la oportunidad, poca oportunidad, para poder bajar un poquito más su tasa de interés, acomodarse como todas las economías emergentes, que ya lo han hecho antes, y darle un poquito de ayuda a la economía, porque en los próximos meses a lo mejor la inflación se le complicaba y a lo mejor rebotaría arriba del 4% y ya no tendría la oportunidad de hacerlo. Sí, perdón, nos queda un minuto. Sí. No nos das tu visión sobre los pasos a seguir de Banxico. ¿Tú crees que siga bajando la tasa de interés? Hemos visto que el Banco de México todavía ya está en la parte última de la baja y quiere bajar un poquito más. Creemos que no lo va a poder hacer en los siguientes meses y si lo consigue, lo haría hasta la última parte del año y cerraríamos entonces al 3,75. Creemos que el rango 3,75-4 ya es la última parte de este ciclo de bajas de tasas de interés. Bueno, pues qué bueno que lo hizo porque hay mucha gente beneficiada. El gobierno reduce el costo de su deuda, los deudores deberían de tener un cierto alivio. El daño colateral pues se lo llevan los inversionistas que van a recibir menos réditos por sus inversiones. Pero bueno, de eso hablaremos la semana entrante. Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien.